Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que ven estos cortos videos o cortas reflexiones. En esta ocasión, hermanos, quiero tocar un tema también muy importante y es importante que tomemos mucha atención o pongamos mucha atención a esto porque estamos en los tiempos, hermanos, en que no nos damos cuenta de la situación que vivimos actualmente. No me refiero de que no podamos ver lo que está sucediendo en el mundo, sino en la parte espiritual de nuestras vidas. No nos damos cuenta de muchas cosas y estamos siendo muy indiferentes. Y en esta ocasión, pues quiero tocar un tema parecido a esto, pero no sin antes quiero iniciar con unas preguntas. Eh, Muchas veces anda con nosotros, especialmente en los servicios, pero cuando salimos de un culto, desaparece. Más o menos sabrá de qué estoy hablando. También se encarga de provocar bostezos durante el culto, cosquilleo en las piernas, mucha sed para levantarse a cada ratito, ¿verdad? Que es fuera de lo normal. Y de alguna manera, pues provoca necesidad muchas veces de ir a cada rato al baño. También provoca no ganas de cantar, provoca no ganas de orar, provoca no ganas de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podría hacer? Creo que entendemos esto, ¿verdad? El sueño. Y recuérdese que en el sueño manifestamos ciertas actitudes. No estoy diciendo que no podamos dormir, pero no en la iglesia. Si estamos en el trabajo, no podemos dormir en el trabajo. Si vamos manejando, no podemos dormir en el trabajo. No tenemos que ser indiferentes en los lugares donde nosotros estamos. Tenemos que estar alertas. Y este espacio, hermanos, en la iglesia no es un espacio para estar en esa postura. Y a eso se le puede llamar indiferencia, porque nos provoca sueño. Usted ve el aburrimiento también, la pereza, ¿verdad? Y mire, incluso en la iglesia, pues quienes no han pasado por estos momentos que estamos cabeceando y de repente nos tocan, ¿verdad? Para que nos despertemos. Ese tipo de cosas es probable que algunos las sepan dominar posiblemente, ¿verdad? Y se manifiestan de otra manera, quizás no solamente en el sueño. A lo que yo voy, hermano, es que hay un término que vamos a utilizar en este momento, es acerca de la indiferencia espiritual. Todo esto, hermano, que acabamos de ver, forma parte de una indiferencia espiritual. Y esa indiferencia espiritual se representa por la tibieza. ¿Cómo puedo yo relacionar la indiferencia con la tibieza? Investigando un poco, hermanos, encontré similitudes en el tema de indiferencia a tibieza. Casi son igual. Pero miren, veamos, hermanos, una base bíblica acá. Dice la Biblia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero como por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, hablemos de tres niveles, veámoslo desde este rango. La parte de aquí es frío, ¿verdad? La parte de aquí es tibio y la parte de aquí es caliente. Yo sé que hablando el tema de con el agua, pues a veces es más fácil, ¿verdad? Pero para entender de mejor manera, frío, tibio, caliente. Si usted se da cuenta aquí en Apocalipsis, está dando un consejo a una de las iglesias de Asia, que ni eres frío, ni estás aquí, ¿verdad? De frío, ni estás aquí, no estás caliente, no estás sumergido, no estás dentro, estás aquí. Esa mitad, hermanos, es la que Dios condena. Sí, Dios condena, porque ni estamos acá, ni estamos acá, estamos a la mitad. Lastimosamente, hermanos, mucha parte de la congregación de la iglesia a nivel mundial está en esa postura, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Pero veamos algunas definiciones, hermanos, para poder entender cómo relacionar la indiferencia con la tibieza. Mire, de latín indiferentia es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto. O sea, me da igual. Un objeto o un asunto determinado. Mire, este tema de indiferencia podría funcionar
Cuando estamos en un momento donde de repente vienen, nos dicen muchas cosas, nos ofenden, nos gritan, quizás en ese momento podría funcionar la indiferencia, ¿verdad? Hacernos los locos, como se dice, pero tampoco ahí, porque tenemos que ser asertivos, ¿verdad? Para responder a las cosas que no nos están haciendo bien a nosotros. Pero mire, la indiferencia, hermanos, es no sentir ni siquiera interés ni importancia contra una situación o a favor de una situación. O sea, no hay nada, no hay ni chicha, como dicen, ni limonada, hablando de nuestro buen chapín. Pero veamos otro sinónimo de la indiferencia: insensibilidad. Muchos de nosotros somos insensibles a las cosas que suceden, eso es indiferencia. Somos neutrales, desinterés, mostramos apatía, somos indolentes, hay un desgano, y todo eso, hermanos, también se relaciona con tibieza. Eso es lo que significa la palabra indiferencia también, es tibieza. Ahora, la tibieza, viendo el otro concepto de tibieza, estado intermedio entre el frío y el calor. En latín es calidad de tibio, tepor, oris, falta de fervor, de fuego. Si, mire, si usted se da cuenta, aquí el concepto nos está determinando llegar al fervor, no a frío, a hacer frío, sino al fervor. Ausencia de pasión. Veamos los sinónimos. Y fíjese que ese mismo sinónimo de tibieza me lleva a la indiferencia. Mire, enfriamiento, descenso de la temperatura. Estuvo antes caliente y ahora está llegando al frío. Pero en general nos quedamos en lo tibio. Entonces, para que tengamos la relación entre esos dos términos. ¿En dónde nosotros manifestamos, hermanos, indiferencia y tibieza? En el estudio de la palabra. Hermanos, muchas veces estudiamos la palabra por encimita. Nos dormimos encima de la palabra, como lo ve usted en esta figura. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Ocúpate. Hermanos, si nosotros no nos ocupamos en el estudio de la palabra del Señor, cuando nos toque que predicar, nos den esa oportunidad de predicar, solo vamos a predicar cosas, hermanos, que no convienen. Y esas cosas que no convienen, hermanos, afectan nuestra vida espiritual. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, hermano y hermana, que predican la palabra de Dios. Y no actuemos indiferentemente a profundizar en las escrituras. ¿Por qué predicamos por encima? ¿Quién no predica en motivación, hermanos? Es cierto, necesitamos motivación porque tenemos que alentarnos los unos a los otros, pero esos son determinados momentos y eso es continuo y no necesitamos de predicar el ánimo. No, entre nosotros lo podemos hacer. Pero hay muchos predicadores que son animadores en vez de predicar, hermanos, la palabra de Dios y profundizar en la palabra de Dios. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué tanto leemos la Biblia? Podemos poner de 1 a 10. ¿Qué tanto leemos la Biblia? Tenemos una rúbrica. De 1 a 3 va a ser frío. De 4 a 6, frío. Perdón, de 4 a 6, tibio. Y de 7 a 10, caliente. Usted dirá, hermanos, de 1 a 10, ¿qué tanto leemos la Biblia? Usted me dice, mire, hermano, fíjese que yo la leo muy poco. En realidad, frío. Bueno, por lo menos está frío, ¿verdad? Y usted sabrá lo que viene después. No, hermano, fíjese que yo la leo, pues 7, 6, 7 de vez en cuando. Bueno, está entre tibio y está entre caliente. Entre tibio y caliente. Hermanos, metámonos a estudiar la palabra de Dios. Ahora, el problema aquí es que podemos estudiarla. ¿Qué tanto la entendemos? ¿Qué tanto la practicamos? Y si hacemos un nivel de eso, hermanos, nos quedamos sorprendidos. Pero hay otra indiferencia, hermanos, a una adoración sincera. Mire Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está hablando de dos términos importantes.
Está hablando que le adoramos en espíritu, y en espíritu está con una E minúscula. Se refiere a con mucho fervor, con mucho ánimo, pero no solamente es fervor, no solamente es ánimo, gozo, ¿verdad? Nos emocionamos, sino con verdad. Es decir, si yo oro con espíritu, también oro con entendimiento. Si yo canto con espíritu, también canto con entendimiento. Eso es con verdad. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que no seamos indiferentes a una adoración sincera. ¿Entendemos qué es adorar, hermanos? Si entendemos, ¿será que nuestra adoración es sincera? ¿O solamente nos gusta la bulla y cuando llega el mensaje a dormir? No podemos tergiversar, hermanos, no podemos ser incongruentes, hermanos. Adorar es todo, todo un conjunto, desde el momento que ponemos los pies en la iglesia, hablando de congregarnos en la iglesia, hasta que salimos. Y al final nosotros también somos parte de la adoración, porque somos creación para alabanza de su gloria, dice la Biblia. Entonces, hermanos, cualquier día que nosotros vayamos a la iglesia, lo hacemos con el mismo fervor, o porque cuando toca martes de oración, bajamos. Cuando es jueves ya empieza lo bueno, ¿verdad? La música. Cuando es el domingo, más todavía, porque hay más gente y me van a ver cantar, me van a ver predicar, me van a ver ejecutar un instrumento. Tomemos mucho en cuenta esto, hermanos. No seamos indiferentes a lo que Dios nos está pidiendo. Mire, indiferencia a una adoración sincera. Hay una indiferencia, hermanos, a la luz de Cristo, Efesios 5:14. Es probable que la imagen que usted ve aquí, pues es una demostración literal, ¿verdad? Es una muestra literal, aunque también entra ahí, por supuesto. Pero cuando nos referimos a la luz de Cristo, hermanos, es que muchas veces estamos dormidos. Mire Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando de una forma más metafórica, ¿verdad? Podemos alegorizar aquí, hermanos, que nosotros, hermanos, estamos dormidos, andamos caminando y andamos dormidos, andamos como los muertos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros despertemos de entre los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Los que no han creído en Cristo, los que no han caminado en el Evangelio, no caminan en el Evangelio. Esos andan muertos. Usted sabe, hermanos, con quién se reúne, con quién se junta muchas veces para platicar, para conversar, para convivir. Si usted siempre busca hermanos que no les gusta la oración, no les gusta la palabra, estamos entre muertos. Pero si usted busca a alguien que conozca la palabra de Dios, que logre instruir, que logre aconsejar o por lo menos dar una guía, usted está en la luz. Pero no podemos estar todo el tiempo, hermanos, entre los muertos, sino tenemos que despertar para no ser indiferentes a la luz de Cristo. Hay una indiferencia, hermanos, a observar el pecado sin darle importancia a corregir. Mire Isaías 42:20. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. ¿Esto qué significa, hermanos? Que muchas veces nosotros observamos todo, vemos todo, pero no le ponemos importancia. Los hijos nos hablan de ciertas cosas y no los escuchamos, solo escuchamos ruidos, sonidos. Nosotros vemos y solo vemos colores, formas, figuras. Vemos a alguien que anda haciendo cosas desagradables delante de Dios y no le ponemos importancia. Miren lo que dice Isaías, les repito, tú has visto muchas cosas, pero no las observas, o sea, no le pones importancia. Muchas veces decimos que salga él de su pecado, que salga él de su situación. Y decimos, ahí que se pierda él ya es conocedor, él ya ha escuchado mensajes. Hermanos, nos tenemos que acercar a ese hermano, a esa hermana, que está, ¿verdad?, en nuestro núcleo, está en nuestro círculo, por supuesto. Y decir, hermano, donde estás caminando, donde estás parado, no está bien, hermano. No está bien. El problema está, hermano, en que nosotros vemos una situación y nos hacemos a un lado y nos vamos corriendo, nos ocultamos, cerramos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque decimos, no me voy a meter a problemas. Mira, hermanos, yo me he metido en problemas por esas mismas situaciones. Y sabe que no me arrepiento de meterme en problemas por hablar la verdad, por descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque mi objetivo es
que los hermanos, hermanas, incluso mi familia, no se pierda. Incluso también los hijos, ¿verdad? Entonces, veámoslo desde ese punto, hermanos. No seamos indiferentes a observar el pecado sin darle importancia a corregir. Veamos otra parte de la indiferencia, hermanos. Y se relaciona con la tibieza, como les decía. Estamos en una indiferencia a la multiplicación de la maldad. La maldad está creciendo, hermanos. Mira, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como les decía, estamos en un desinterés, en una apatía en el mundo. El pecado abunda y sobreabunda, abunda y sobreabunda, hermanos. Y no estamos respondiendo a eso. Estamos siendo indiferentes. No contraatacamos ese tipo de cosas. Las dejamos pasar. Y eso afecta, hermano, nuestra relación con Dios. Nos estamos convirtiendo en tibios. Y a los tibios, dice el Señor, nos va a vomitar de la boca. Vamos a ver otro aspecto, hermanos. Hay una indiferencia en la multiplicación de la maldad, como lo vimos, ¿verdad? Vamos a la otra parte que es indiferencia al tipo de escucha que ejercemos al oír la palabra de Dios. Mire Jeremías 6:10. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? Dice, he aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, les es vergüenza, vergonzoso y no se deleitan en ella. Mire lo que está diciendo aquí. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos un nivel de escucha donde empezamos a ignorar todo. Por eso les decía, escuchamos ruidos, sonidos, todo lo que sea, pero no le damos importancia. Muchas veces estamos en el nivel 1, como usted lo ve en este cuadro. Ignorar dentro de nuestro propio marco de referencia, empezamos a ignorar todo. No me interesa nada, no me interesa escuchar la palabra, no me interesa lo que me dice mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi jefe. Pero hay quienes pretenden oír, ¿verdad? Dentro de nuestro propio marco de referencia, o sea, pretendemos simplemente para que la persona no se sienta tan mal, ¿verdad? Y lo otro, escuchamos, pero escogemos lo que nos interesa escuchar. Si usted es una persona que le interesa que le hablen de números, de matemática, de contabilidades, usted empieza a ponerle interés a eso. Cuando le hablan de música, cuando le hablan de cualquier tema, usted le pone importancia. Así cuando de repente le empieza a hablar, mira, y cuando Jonás, mira, y cuando Pedro, mira, cuando Judas, y empezamos a esquivar ese tipo de escucha, porque escogemos lo que queremos oír. Y otros, ¿verdad? Que pretendemos escuchar también y ponemos mucha atención. Y ponemos atención, pero solo desde nuestro punto de vista. Muchas veces no desde el punto de vista de la persona. Y en este caso, desde el marco de referencia de Dios y su palabra. Pero ¿sabe qué? Si nosotros ponemos oídos a lo que Dios nos dice, pero lo hacemos empáticamente. Empáticamente, ¿qué es eso? Desde el marco de referencia de lo que Dios dice en su palabra, ni siquiera es lo que el hombre está diciendo. Porque un hombre puede ser muy usado por Dios, pero también comete errores, comete fallas. Porque es un hombre. Pero nosotros aprendemos a escuchar la palabra desde el punto de vista de la palabra de Dios y no desde mi propia opinión, no desde mi marco de referencia, hermano. Le aseguro, hermanos, si nosotros escuchamos la palabra desde el marco de referencia de la palabra de Dios, nosotros estamos escuchando muy bien y estamos aprendiendo. Y eso nos lleva a la práctica. Es increíble, hermanos, pero es cierto, hermanos. Veamos la indiferencia, hermanos, a las continuas enseñanzas, hermanos. Ha habido profecías, hermanos, en nuestra vida espiritual y debemos tomarle mucha importancia, hermanos. Está la profecía escrita. Ya hemos hablado acerca de los dones espirituales, la profecía, también don de profecía, y la diferencia entre el oficio profético. Jeremías 35:15. También os he enviado a todos mis siervos, dice. Estamos hablando en el marco de referencia, hermanos, del antiguo pacto. A todos mis siervos, los profetas, dice, enviándolos repetidas veces a deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras otros dioses para adorarlos y habitaréis en la tierra que os he dado a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinaste vuestro oído ni quisiste escuchar. En el antiguo pacto,
Eran personas los que profetizaban. Ahora en nuestros tiempos, la profecía que está escrita es la que nos viene a hablar y utiliza también a los siervos, utiliza a los pastores, a los líderes, a los maestros en la palabra. Los utiliza. Es la profecía. Y en algún momento se manifiesta el don de la profecía también para discernir nuestros pensamientos, don de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Pero somos indiferentes. Hay una enfermedad, hermanos, del mínimo esfuerzo en desear cambiar. Sí, porque nos ligamos más que a nadie, nos dice nada, hermanos. Y eso automáticamente nos lleva a la indiferencia de su palabra. Esto es lo que sucede, hermanos. Esto no escucho, ¿verdad? No quiero hablar, no quiero ver. Pero, hermanos, hay otra cosa también. Seamos muy espirituales en lo que voy a hablar en este momento. Hay una gran indiferencia, hermanos, a los castigos, hermanos, que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros cuando le fallamos. Y mire, hermano, Jeremías 5:3, porque quiero aclarar alguna cosa acá. Oh Señor, no buscan tus ojos la verdad. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Aquí es donde quiero tomar algo importante, hermano. Tenemos que no confundir el castigo de Dios con la prueba de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que Dios quería castigar a Abraham con su hijo? No, lo estaba probando. Dios sabía quién era Abraham y lo estaba probando. Ahora, veamos ahora la otra parte del castigo. Cuando nosotros hemos pecado delante de Dios, cuando nosotros le hemos fallado delante de Dios, que sea mentira, avaricia, hipocresía, robo, lo que usted quiera, usted sabe ya la lista de pecados. Ahí es donde viene el castigo de Dios. Pero fíjese que el castigo de Dios no es malo, porque la Biblia lo dice. Al que Dios ama, disciplina, al que Dios ama, castiga. Entonces no confundamos, hermanos, entre una cosa y otra, porque pueden venir enfermedades a nuestras vidas, porque Dios nos está probando. Si usted es una persona perseverante, si usted es una persona insistente, si usted es una persona que quiere tratar de hacer lo mejor para Dios, de alguna u otra manera van a venir pruebas a su vida, porque vamos a tener aflicciones en el cuerpo. Pero cuando usted, hermano, está consciente de que le ha fallado a Dios, ha mentido, ha engañado, ha estafado, haciendo muchas cosas, hermano, crea, hermanos, que lo que venga a su vida es un castigo, porque Dios le ama. Y si Dios no le castigara, ni prueba, ni castigo, hermanos, significa que Dios no nos ama. Tengamos bien claro eso, bien claro. Y es bueno que seamos reflexivos en ese punto. Y mire, hermanos, hay una diferencia para ver claramente nuestra condición. Aunque muchas veces creamos que estamos bien, somos indiferentes, nadie me puede decir nada. Mire lo que pasó en la iglesia de la Odisea, 5:3. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? No, perdón. Esto es en Apocalipsis 3:17. La Odisea, hermanos, dice que era una ciudad muy próspera económicamente. Y mire lo que le dice. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Somos indiferentes a esto, hermanos. A veces, hermanos, tenemos un buen trabajito, ¿verdad? Ganamos más o menos lo regular y nos creemos millonarios. Y empezamos a malgastar y a malgastar y a malgastar, hermanos, y creemos que todo está bien, todo está en orden. No ofrendamos, no cumplimos con lo que Dios nos dice en su palabra. No cooperamos, no contribuimos para la congregación, ni siquiera ayudamos al necesitado. Y no necesita usted decirle a todo el mundo que lo está haciendo, no. Simplemente usted hágalo. Porque la Biblia dice que lo que haga tu derecha, lo que no lo sepa tu izquierda. Hágalo. Y al final usted recibe recompensa de Dios. Entonces, estamos siendo indiferentes, hermanos.
a este tipo de cosas. Y mire lo que se le dijo a esta congregación, a esta iglesia. Eres desventurado, miserable, pobre. Imagínense, dice que tenían mucho dinero, pero está diciendo que son pobres. Hay un dicho de un maestro, ¿verdad? Esta gente es tan pobre, 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 que lo único que tienen es dinero. Y es muy cierto, mire, y sin ni siquiera saber que está hablando algo de acá, no sienten necesidad de cambiar. Eso es indiferencia, eso es tibieza. Se encuentran en la condición de un fariseo. Yo hago, yo digo, yo no hago esto, yo no soy como este, yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo de todo. Y miren, hermanos, estamos en una ceguera donde no nos permite ver nuestra condición real. Y mezclamos las cosas de Dios con el mundo, y cuando hacemos eso, hermanos, estamos siendo indiferentes a lo que Dios nos pide. Para ir concluyendo, hermanos, la solución. La solución a la indiferencia y a la tibieza. 1. Escudriñar y entender la palabra. Escudriñemos la palabra, hermanos. No nos quedemos por encimita. Los que predicamos muchas veces, Salmo 23, y qué bien, es una palabra bien profunda también. Ahí nada más. Predicamos los mismos mensajes, y no profundizamos. Eso sería indiferente, hermanos. La palabra es rica, hermanos. Adorar a Dios con sinceridad. Salimos de la indiferencia y la tibieza. Cuando lo hacemos con sinceridad. Si somos religiosos, ya saben, hermanos, ¿qué es la religiosidad? Observando con mucho discernimiento, hermanos, lo que daña el cuerpo de Cristo. Escuchando con mucha cautela lo que se nos enseña. Disminuyamos, hermanos, las maldades de nuestra vida, odio, rencor, pleitos, celos, iras y todas esas cosas, hermanos. Y nos alimentamos del amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo, porque eso es lo que engloba los mandamientos de Dios, ¿verdad? A Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Escuchemos y atendamos con empatía, o sea, escuchemos desde el punto de vista de Dios y no de mi propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Discernir lo que Dios habla por profecía, tanto escrita como hablada, hermanos. No ignoremos. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Pongamos atención y revisemos si estamos siendo probados o estamos siendo castigados. Si usted dijo, hermanos, una gran mentira, le dijo una gran mentira a su jefe, una gran mentira a su esposa, y viene una enfermedad a su vida, no diga que es una prueba. No es una prueba, es un castigo de parte de Dios. Pero si usted está tratando de caminar lo más recto posible, porque siempre le vamos a fallar, está caminando lo más recto posible y viene una enfermedad a su vida, crea, hermanos, que es una prueba para su vida, para que no nos desviemos y no nos perdamos y que aumentemos nuestra fe. Nuestra buena condición no se basa, hermanos, si tenemos o no tenemos dinero. No, eso no es así, sino en el nivel espiritual en que nos encontremos. Nuestra vestidura de santidad y de sinceridad. ¿En qué posición estamos, hermanos? ¿Con los fríos, con los tibios o con los que tienen fervor de Dios? Evalúa ahí, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este tema les sea de bendición y que podamos seguir aprendiendo día con día. Amén.